Hoy es un día para celebrar, es una batalla ganada, obviamente no es la guerra contra un régimen que ha procurado tanto daño, tanto sufrimiento a tantos, a miles, a millones, pero es un día que debe llenar de satisfacción a los venezolanos. Primero porque fue una sorpresa con dos interpretaciones. Una sorpresa maravillosa para quienes han perdido a un ser querido en manos del horror de este régimen. Y por supuesto que resultó ser una sorpresa muy alentadora, no solo para las víctimas, sino para quienes las representan a través de la organización no gubernamental, tantas ONG que hay en Venezuela. Porque ninguno de ellos esperaba que hoy el fiscal nos dijera dentro de Venezuela, frente al régimen, que por fin pasaba a una etapa de investigación. Y hay una sorpresa terrible, negativa para el mismo régimen. A mí me hubiera encantado verle la cara a Maduro, al fiscal del régimen, Tarek William Saab, cuando, como procede, por cierto, por el Estatuto de Roma, debe ser notificado el Estado parte antes de hacerlo público. Ellos deben saber que la fase de investigación se va a abrir antes que se notifique de manera oficial. Pero en esas reuniones íntimas con un fiscal que yo me imagino, el régimen con su soberbia pensaba que ya lo tenía dominado, controlado, lo invito al territorio, a mi terreno, no se va a reunir con las víctimas, solo se reúne conmigo, tengo todas las de ganar, tengo toda la ventaja, y no fue así. Me hubiera encantado ver esas caras. La misma cara que ni en público pudo ocultar Nicolás Maduro cuando a él le toca primero firmar obligado un memorando de entendimiento con el que dice en esa locución que no está de acuerdo, y además empieza a mirar hacia atrás y se trata de poner como un vulnerado, como una víctima, y decir que en la etapa preliminar, en el examen preliminar, no fueron escuchados, no los tomaron en cuenta. Ustedes recuerden que en mayo de este año el régimen de Maduro había introducido, ya les digo frente a qué sala, es la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional, una queja diciendo que ellos no habían sido tratados en igualdad de condiciones, que no habían sido justos con ellos en esa etapa, y otros concluyen que el propio Karim Khan dice, bueno, voy a Venezuela y me voy a reunir con quienes dicen que son los encargados de impartir justicia en Venezuela. Hablo con ustedes, tengo reuniones técnicas, les pido una cantidad de requisitos, les hago una cantidad de exhortos, dejo todo eso en minutas, que son actos legales que quedan allí registrados, y vuelvo a ratificar que en Venezuela no es posible encontrar justicia, que hay inacción, como lo decía la misma fiscal Fatou Bensouda, tan criticada, que recuerden, y no lo podemos olvidar, ella dejó antes de irse muy claro que ya había cerrado el examen preliminar y que ella recomendaba, no lo dijo, digamos, con estas palabras, porque ella creía que había pasos que todavía debían dirimirse, pero ella ya había cerrado esa etapa preliminar. ¿Qué es lo que hace Karim Khan? Karim Khan incluso allí ya nos debía haber dado una sospecha de cuál iba a ser su posición. La verdad es que yo tampoco esperaba que lo hiciera tan rápido, abrir esta investigación. Yo esperaba que quizás lo dejara para diciembre, donde hay una asamblea en la que quizás pudo haber escogido ese momento para hacer el anuncio, pero es que lo hizo y fue al final, creo que una forma de reivindicar a las víctimas, yo creo que de manera indirecta decirles estoy aquí. No me hizo falta reunirme con ustedes porque ya yo sé lo que pasó en Venezuela, lo que pasa, lo que sigue ocurriendo. No me hacía falta que me lo contaran más. Aquí hay obviamente una carga emotiva porque la víctima necesita ratificar que es escuchada. Que la persona que debe decidir si en Venezuela ha habido injusticias o no deje de tener de primera mano el testimonio de quienes han padecido toda esta opresión. Pero el mensaje que da hoy Karim Khan es que yo no necesitaba escucharte porque ya yo estaba claro en lo que te pasó. Y él ya de manera anticipada, mucho antes de esto,
había pedido que se desclasificara el documento de Fatou Bensouda, porque recuerden que el régimen había pedido, no, eso no se puede hacer público, debe quedar allí en secreto, en privado, no se puede compartir con las víctimas, y él dijo, no, desclasifíquenme esto. Él se tomó, eso sí, 4 meses para evaluarlo. A mí me cuentan que él mismo pidió la reunión en Venezuela con el régimen, los visitó para al final decirles, bueno, han ratificado la posición o la conclusión a la que ya yo había llegado. En Venezuela en este momento no hay complementariedad positiva. Sin embargo, él deja abierto este detalle dentro de ese memorando de entendimiento al que obligaron a Maduro a ser parte, porque es como funciona una institución internacional, del derecho internacional. Tú tienes que darle oportunidad al acusado de defenderse o de demostrar un cambio de conducta. Hay muchos creen que eso va a ser imposible, porque fíjense todos los cambios de última hora que intentó hacer Tarek William Saab por órdenes de Maduro, obviamente, que si investigaron así de manera expedita a 300 personas, abrieron 300 expedientes, cambiaron a la gente de cárcel, de centro de reclusión, como para dar una idea de que estaban llevando adelante acciones para encontrar justicia, pintaron las cárceles. Eso de nada les sirvió, y muchos creen que ha habido tanta inacción, para usar las palabras de la propia fiscal de la Corte Penal, que es muy difícil que el régimen pueda demostrar lo contrario, y que es muy difícil que el régimen impida, por la falta de genuidad de la que se ha estado hablando desde el principio, que sea la Corte Penal la que se encargue definitivamente de encontrar justicia, pero evaluando ahí sí con esmero a toda la cadena de mando, no a 3 pelagatos que no tienen ningún tipo de relación o que no son vinculantes con las altas esferas del poder del régimen en Venezuela. Les repito, hoy es un día que frente a quienes dudan siempre, porque yo entiendo, esto ha sido tan largo, tan doloroso, tan penoso, que se nos hace cuesta arriba poder admirar los avances. Esto es un gran avance, es un salto cuántico, como decía uno de los profesionales del derecho internacional con quien hablaba hace unos minutos. Y estamos yendo hacia adelante. Esto es largo y todavía falta muchísimo trabajo por hacer. Ya saben que los tiempos que hemos esperado, 3 años, desde que se hizo la primera acusación, y esto va a ser solo la investigación a partir del 2017. Eso no limita como fecha, porque tú en algún momento en la investigación puedes ir mucho más atrás, incluso hasta el 2002, cuando es la fecha de entrada en vigencia del Estatuto de Roma. Así que yo creo que esto ratifica que no va a haber impunidad contra quienes han atentado contra lo más hermoso que tiene Venezuela, que es su gente, una gente noble, que solo ha procurado luchar por su libertad, por su democracia y por sus derechos. Esto no va a quedar impune, es largo, pero al final la justicia los va a alcanzar. Así que les insisto que hoy es un día en el que debemos sentir absoluta plenitud por esos quienes han sufrido tanto.